Pues ya estamos, esa es la continuación. Aquí tenemos, como pueden ver ustedes, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y también exministra de Educación. Y expresidenta del Senado, que ahora está tan en boga. Efectivamente, es una Cámara que parece que ahora, según el Partido Socialista, no debe funcionar porque les incomoda a la mayoría del Partido Popular. Según Pablo Iglesias, la soberanía nacional reside en el Congreso. La soberanía nacional reside en el pueblo español y la organización del legislativo es en dos cámaras. Peor, Adriana Lastra fue la que dijo esto. No, Adriana Lastra. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes. En primer lugar, señora Aguirre, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y agradeceselo a un colaborador que tienes que se llama Alejandro, que es encantador. Alejandro Josá. Pues no está por aquí porque estaría ahora mismo rojo como un tomate. Pero lo está escuchando y me están diciendo desde realización que está rojo como un tomate. Vaya el agradecimiento de la señora Aguirre. 4 o 5 meses insistiendo. Pues ahí va el mérito para nuestro compañero Alejandro Josá. Señora Aguirre, supongo, actualidad obliga. Lo primero que le quiero preguntar es por la comparecencia de ayer del expresidente Aznar en el Congreso. ¿Qué le pareció? Supongo que se entusiasmó como muchos españoles. Bueno, a mí me parece que los portavoces de los grupos populistas, como Pablo Iglesias, o independentistas, como el señor Rufián, o el de Bildu, bueno, que pertenece a una de las ramas que están próximas a la organización terrorista ETA, no están acostumbrados a que les contesten como se merecen, en mi opinión. Y por eso yo creo que el señor Aznar estuvo estupendo. A mí me tocó también ir a aquella comisión. Sí, de hecho, le mandé al señor Aznar el vídeo porque está colgado en YouTube, el de Rufián conmigo. Ay, lo he visto esta mañana. Para que se entrenara, ¿no? Para que subiera... Sí. Y me preguntó que si lo había pasado muy mal. Le dije, pues no, yo la verdad que me divertí bastante. Y yo creo que el señor Aznar también se divirtió bastante. Bueno, sí, lo reconoció. Exactamente, es que luego en los pasillos del Congreso reconoció que se lo había pasado bien. Yo creo que los políticos, como usted y como el señor Aznar, que en fin, que aguantamos callados muchas cosas. Que tienen ustedes la piel gruesa y que además han pasado por carros y carretas y que tienen una experiencia. Estas cosas deben echarlas de menos, ¿no? Pues en mi caso, que llevo ya 1 año y medio fuera de la política, pues tengo que decir que a veces echo de menos opinar. Por eso, de vez en cuando aparezco en algún programa cuando uno de los colaboradores me pilla. Y insiste durante 5 meses. Sí. Pues opine, señora Aguirre, sobre los 109 días exactamente, que son los que lleva el Partido Socialista Obrero Español en el Gobierno. ¿Cuál es su balance? Me parece que es una perversión lo que está ocurriendo. O sea, para empezar, en nuestro sistema constitucional la moción de censura es constructiva. No es para echar a nadie, sino para que el Congreso diga, este presidente que tenemos no nos gusta y vamos a poner a este que propone esto otro. El señor Sánchez no propuso, perdón, el doctor Sánchez, de momento, mientras no se lo quite, no propuso nada. Lo único que dijo es que se fuera el señor Rajoy cuanto antes, que él iba a convocar elecciones y no ha convocado elecciones. Lejos de convocarlas, ha convocado un acto a los 100 días para decir que se va a quedar hasta el año 2030. Es una cosa verdaderamente perversa, en mi opinión. O sea, y entonces a mí me parece que el señor Sánchez lo que tiene que hacer es convocarnos a los españoles a las urnas. Y dice su vicepresidenta que es que no nos conviene a los ciudadanos votar. ¿Pero cómo que no nos conviene a los ciudadanos votar? ¿Pero quién es ella para saber si nos conviene o no nos conviene? Y bueno, pues a mí, francamente, es que me parece que ahora, con la que está cayendo en España, abrir el melón constitucional para quitar el aforamiento de 250.000 aforados que hay en España a 600, o sea, quitárselo a los diputados, senadores y ministros y dejárselo a los consejeros autonómicos, presidentes. A mí es que me parece todo lo que hace el señor Sánchez, me parece absolutamente disparatado, por más que tiene un asesor, llamado Iván Redondo, como se llame, que en materia mediática y fotogénica pues debe ser un verdadero as. Iván Redondo, efectivamente, se supone que es el muñidor de aquella operación que acabó con el ministro, la presidencia del Partido Popular. Señor Aguirre, ¿no ha hecho usted alusión a los 2 ministros que ya tenemos como víctimas en el gobierno de Pedro Sánchez? Y, sobre todo, me interesa saber su opinión con respecto del máster, del famoso máster. Del trabajo, del doctorado de Pedro Sánchez,
¿Quiere usted decir de la tesis de Pedro Sánchez doctoral, que le dieron un cum laude? O cum fraude, como dicen algunos. Fraude, exactamente, cum fraude. ¿Qué quiere que le diga? O sea, a mí me parece que ya estaría bien con que un presidente del gobierno reconociera que ha plagiado un porcentaje importante de su tesis, pero si resulta que es que han manipulado desde Moncloa, es decir, con fondos públicos, estas cosas, ¿cómo le llaman? Plagiescan y el Turnitin. El Turnitin, todos estos los han manipulado para que no entren en esas bases de datos algunas de las cosas que a ellos no les interesan y que el propio ¿cómo se llama? Plagiescan ha tenido que dar una nota explicando que no es el 0, no sé qué, que es el 0,96%. Es el 21%. Un señor que el mismo día y en el mismo discurso de la moción de censura a Mariano Rajoy dice, ¿sabe usted que hay países como Alemania donde los ministros que plagian dimiten? Dice, aquí no dimite nadie. Bueno, se había olvidado de mí, que he dimitido en varias ocasiones, además. Pero a ver, este señor ha plagiado. Entonces, y a la ministra Montón, a la que defiende a las 4 de la tarde, luego la echa a las 7:30 o las 8, porque dice La Sexta que ha plagiado. Bueno, pues oiga, a usted ha reconocido que ha plagiado. Pero claro, este no va a dimitir, ¿eh? No va a dimitir, porque él ha conseguido el apoyo de los enemigos de España y no está dispuesto a dejar la Moncloa, ni aunque le exijan lo que sea estos señores. Esto es una cosa verdaderamente perversa. Yo creo que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Que pueda llegar a manejar el ridículo que provoca en todo aquel que conoce su figura ahora mismo, ¿no? Incluso yo creo que esto puede traspasar a la comunidad internacional, ¿no? Sí, ya ha habido, de hecho, algunos medios internacionales mentiroso y mediocre intelectualmente. El otro día en sede parlamentaria, el miércoles pasado, mintió. Dice que dijo que su tesis estaba publicada en el TSEO. Pero es que han mentido todas las personas. Entonces salió la vicepresidenta al día siguiente a decir que sí, que estaba en TSEO. Y luego la portavoz del gobierno dijo, la tesis está publicada en TSEO, pero la vamos a colgar. Claro, es que es una mentira en sede parlamentaria. Mariano, es que son tres cuestiones, claro, porque estamos hablando de mentiras del presidente. Una de ellas... En el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de plagio del presidente en su tesis doctoral, nada menos, cuando él dijo lo que ha recordado Esperanza Aguirre en la moción de censura, que en Alemania habían dimitido por plagio. Por un 20%. Por un 20%. Por 20, y él estamos ya en el 21. Estamos ya, vamos a ver. Va a sobrepasar el 50. Unos días hemos pasado el 0,9. Recordemos que los documentos oficiales no están en las bases de datos del Turnitin ni del Lo que dice el periódico ABC es que ni los PowerPoint del Ministerio, ni los informes de la Secretaría de Estado de Turismo, nada de todo eso está en las bases de datos. O sea, estamos ya en el 21, vamos a ver si seguimos subiendo. Pero es que además hay una tercera pata de todo este escándalo, que es el Tribunal de Amiguetes, que valoró la tesis de Pedro Sánchez. Algunos de los cuales son coautores de artículos que luego ponen en la director general de la universidad. Y que luego incluyó en la tesis y que, por supuesto, valoraron, calificaron la tesis con un sobresaliente cum laude porque no había una nota superior, que si no se la dan también. Es decir, es un escándalo de tres patas. Entonces, que es que no hay por dónde cogerlo. Estamos centrando... Bueno, yo ya me he despachado esta mañana en esta misma casa, en la radio, en el programa de Rafa Nieto, con el asunto de Pedro Sánchez, por lo tanto no quiero repetirme como la cebolla. Sí, repite, pero seguro que has estado muy bien. Pero no solo... Es que estamos centrándonos en el plagio, que siendo importante, pues no es lo único, la única cosa anómala que se encuentra en la elaboración y defensa de esta tesis doctoral. Es que, como dice Mariano, todo lo que rodea la elaboración y la defensa de la tesis, pues tiene un fumus mali juris. Es decir, la composición del tribunal, la autoría de determinados capítulos de miembros del tribunal con el señor Sánchez, la propia nota que le otorgan en la defensa al señor Sánchez cuando parece ser que la tesis, desde luego, no tiene la calidad como para obtener la máxima calificación del máximo grado universitario, que es el grado de doctor. Por lo tanto, es que lo cojas por donde lo cojas, pues no se sostiene. Pero sobre todo, este presidente del gobierno, que él mismo, efectivamente, como ha dicho Esperanza Aguirre, se había puesto el listón el día 1 de junio en sede parlamentaria, aludiendo a que en otros países por plagio la gente dimitía, y que además ese mismo listón lo tenía la semana pasada con su ministra de Sanidad,
pues entonces es que le da igual todo, se pone el mundo por montera. Pero no solo mintió en sede parlamentaria, es que además es la primera vez que yo he visto a un presidente del gobierno desde la democracia de 1978, desde la aprobación de la Constitución española en 1978, que pierde la compostura de la forma que perdió la compostura en el Parlamento. Eso no se había visto hasta ahora. El famoso os vais a enterar. Es que incluso amenazando a la oposición. Es un presidente que señale y diga, os vais a enterar en plan mafioso. Pero bueno, es que tampoco hay que sorprender, porque hay que verla. Pedro Sánchez, las personas que lo conocían nunca destacaban de él su profundidad intelectual, cosa que tampoco es necesaria. El problema es que alardees de lo que no tienes. El problema de esta vida en general es que uno quiera ser lo que no es, pero lo que es cierto es que a Pedro le dan un doctorado a un grupo de amigos de una universidad privada a la cual llega por enchufe de su partido. Y además la tesis probablemente se redacte en otro grupo de amigos. Bueno, eso lo dijo el ministro. Por eso. Miguel Entonces, Sebastián dijo que sí, esa pues que lo tesis dijo se delante de había 20 personas, elaborado ¿no? Delante de 20 pero, personas. Quiero decirte, pero bueno, mira, al final, ¿alguien tiene que dimitir por esto? Pues no, legalmente no. ¿Qué pasa? Que evidentemente una persona que miente en sede parlamentaria y que sobre todo demuestra tener una categoría moral que está muy por debajo de sus propias exigencias, lo que pasa es que después los españoles tienen que actuar en consecuencia, porque es que si no, nuevamente, las exigencias éticas de una sociedad, la ética pública de una sociedad, se determina en función de su capacidad de exigencia. Aquellos que tienen que dar ejemplo no lo dan, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo la pelota estará, ya no en Pedro Sánchez, porque creo que es inútil pedírselo. Es decir, un señor que no le tiembla el pulso, un señor que hoy dice una cosa, por la tarde dice otra, no tiembla el pulso echar a una ministra y después él mismo no se aplica su propia medicina, yo creo que sinceramente estarle reclamando a él, lo que sí que los periodistas tienen que hacer es lo que han hecho, que es su función, que es explicar a la sociedad lo que ha sucedido, no dejarse intimidar por un presidente, que eso es muy grave. Yo creo que en democracia tampoco se había amenazado de una forma tan... Se había amenazado de otras maneras, directa, ¿no? Sí, sí. Seguro no seamos tampoco ingenuos. Pero directo, me voy a creer a todos los que dicen eso nunca. Pero Jordi, yo no sé por qué... Ahora abrir la mesa, compañeros. No ha llegado, a veces la querella todavía. Antonio, un segundito porque voy a abrir la mesa enseguida, vais a poder preguntar a la señora Aguirre, pero no me gustaría acabar con este asunto de la polémica y de la controversia con los Le másters. queremos con todo el alma, me está diciendo alguien. Ha sido usted un ejemplo mundial en la política, ni siquiera madrileño ni español, mundial en la política. Señora Aguirre, le decía que no quería acabar o cerrar este asunto de los plagios, de los másteres o de las tesis doctorales sin hablar de la otra controversia, que es la de Pablo Casado. Bueno, es que a la ministra de Sanidad yo creo que se la obliga a dimitir para, de este modo, trasladarle la presión de la tesis de Pedro Sánchez a Pablo Casado. Y claro, pues es que resulta que nada tiene que ver una cosa con la otra. Un doctorado, una tesis, el grado de doctor que le han concedido encima cum laude a Pedro Sánchez, le habilita para dar clase. No sé si usted es... Sí. Catedrático. Titular de titular. sí. Bueno, pues está habilitado porque ha hecho un doctorado. Y una tesis doctoral es un trabajo original sobre una cuestión que ha estudiado alguien durante muchísimo tiempo. Cuando el doctor Sánchez, perdón, escribe en Twitter, por favor, que tengo que escribir una cosa sobre la diplomacia mandarme material. Material, pero bueno, es que esto verdaderamente es alucinante. Bueno, pues este doctor Sánchez, que está habilitado no solamente para dar clases, sino, si no estoy mal informada, para presentarse a todas las oposiciones del Estado, porque es el máximo grado que bueno, ahora necesita una habilitación para ser titular y catedrático, o sea que tendría que hacer otra cosa, pero vamos, con la rapidez con la que consigue las cosas, él las hace parece que con cierta facilidad las consigue. Bueno, y lo de Pablo es que no tiene nada que ver, porque es un curso de doctorado anterior a Bolonia, que no necesita ni siquiera el trabajo del fin del máster o como se llame esto, y que... para poder investigar, para poder hacer el doctorado. Y que Pablo, bueno, pues ha cursado efectivamente, y que el instituto y el catedrático que lo hacía pues debía de hacer mangas y capirotes, pues posiblemente sí, pero de eso que tiene la culpa Pablo, que tenía entonces 22 años, y le dirían posiblemente, preséntate a este máster que ya que estás en la comunidad autónoma, pues te va a venir muy bien. Al margen del máster, que usted ha apoyado desde el principio a la candidatura de Pablo Casado, la que finalmente se ha hecho con la victoria con la presidencia del Partido Popular,
No lleva 100 días como Pedro Sánchez, pero sí que lleva ya unas cuantas semanas, unos cuantos meses. ¿Cuál es su balance? ¿Cómo ve a Pablo Casado? Bueno, pues yo mi balance reconozco que es 10 sobre 10. O sea, a mí me parece que Pablo Casado ha sido una bendición del cielo para el Partido Popular en el momento en el que ha llegado. Pablo Casado es una persona con convicciones, con principios y con valores, y además de tener esas convicciones, las sabe defender. No hay más que escucharle esta misma mañana cómo ha estado en el control al gobierno en el Congreso de los Diputados, y es que no es el fondo solo, es que es la forma también. Y además, pues es una persona joven, pero muy formada. A mí cuando Pablo me dijo que le habían ofrecido ser asistente del expresidente del gobierno Aznar, y me lo dijo porque él era diputado, y le dije, pues mira, tienes que aceptar, esto te va a dar un conocimiento de todos los líderes del mundo entero, vas a conocer otros países, otras formas, bueno, te va a ser utilísimo en la vida. Y yo creo que además viajar con el señor Aznar, que no es demasiado hablador, aunque ayer estuvo en el Congreso muy hablador, pues te da mucho tiempo a leer. Y Pablo ha leído mucho. Además de eso, pues ha tenido un problema familiar grave, y eso también te hace crecer. El sufrimiento por una causa de estas también te hace crecer mucho. Para mí Pablo es un 10. En lo de los lazos amarillos, pues a lo mejor yo no podría estar totalmente de acuerdo con él, pero es igual, no le voy a quitar el 10. Ya estamos de nuevo en El Gato al Agua. Estamos entrevistando a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, expresidenta del Senado, que me lo ha recordado antes ella, que es un cargo, bueno, pues quizá, si hiciéramos una jerarquía, quizá el más alto de todos los que ha ostentado usted, ¿no? Sin duda. Y además ha sido ministra de Educación. Le decía a Jorge Campos que inmediatamente después de la publicidad le iba a dar la palabra. Pero, ¿por qué te ríes, Jorge? Primero voy a hacerle una preguntita y luego te voy a dar la palabra. Vas a ser el primero de todos los invitados en poder preguntar a la señora Aguirre. Pero antes, señora Aguirre, lo que planteaba antes de irnos a la publicidad, usted fue ministra de Educación con el Gobierno de España, y en aquella época, si no con la misma virulencia que se está dando hoy, pero en aquella época los niños catalanes también padecían un adoctrinamiento nacionalista en las escuelas. Sin ninguna duda. Yo cuando llegué al Ministerio de Educación ya estaba concienciada de lo que estaba ocurriendo con la enseñanza de la historia, por ejemplo. De hecho, habíamos tenido en FAES un seminario sobre eso. Y como ministra, pues me estudié el tema, y resulta que en la Ley de Normalización Lingüística que había hecho Pujol, los padres podían elegir la lengua. Pero la Generalitat había dictado un decreto en el cual decía que la lengua oficial de la enseñanza, la lengua vehicular de la enseñanza, era el catalán. Aquel decreto fue recurrido por los padres y llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en aquellos momentos presidido por el señor Cruz Villalón, hizo una sentencia diciendo que ese decreto era perfectamente legal. Por lo tanto, esa es la razón. Y también porque el PSC siempre ha apoyado esto, porque le ha parecido que no se podía distinguir entre las personas que querían estudiar en catalán o estudiar en español. Y en aquella circunstancia yo lo que hice fue atenerme al artículo 4 de la LOCSE, que entonces estaba vigente, que decía: el Gobierno, por decreto, establecerá, no podrá establecer, establecerá las enseñanzas mínimas que todos los españoles tengan que conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde estudien. Y entonces yo, que pertenecía a un gobierno en minoría, no fue el Ministerio el que hizo los nuevos currículums, o sea, lo que todos los niños tenían que aprender, sino que fue la Fundación Ortega y Gasset, que está formada también por el PSOE y por el PP y algunos otros partidos, catedráticos de todas las tendencias políticas, incluso este catalán que ha muerto ahora hace poco y que se volvió muy independentista. Josep Fontana. Ese. Había otro de Izquierda Unida también, y todos esos catedráticos acordaron unos currículums, unos temarios que todos los niños tenían que aprender, y esos temarios se presentaron para su aprobación como decreto. Antes de eso, yo remití
los temarios a los que eran nuestro apoyo en el gobierno, porque éramos minoritarios. Bueno, y el señor Pujol montó en cólera y dijo que aquello era una pretensión de uniformidad y convenció a los socialistas para que en el Congreso de los Diputados presentaran y luego votaran una moción diciendo que la ministra de Educación retire su proyecto de Real Decreto. Es decir, que a pesar de que la ley me facultaba para aprobarlo por decreto, que no tenía que ser ninguna ley, y a pesar de que aquello era, pues, en fin, lo más amplio, lo más abierto y eso sí, en lugar de concentrarse las comunidades autónomas en los afluentes, vamos a poner, del Manzanares, pues había que estudiar en la parte de geografía pues los ríos del mundo, en la historia pues había que abrirse, porque es que yo ya no voy a hablar de Cataluña, pero recuerdo que en aquella época en Castilla y León se trataba a Isabel la Católica como si fuera un personaje célibe, o sea, como si no se hubiera casado nunca. En la comunidad autónoma canaria no se podían estudiar los ríos, porque como allí no había ríos, que no había más que torrentes, o sea, una cosa de verdad lamentable. Y esto ocurría el año 96, 97. Hasta tal punto que Felipe González, en una entrevista que había hecho en el Marie Claire, dijo: es una vergüenza que los niños españoles no sepan quién es Felipe II. Bueno, todo el mundo tenía conciencia de eso. De hecho, Aznar convocó una reunión en la Moncloa a la que acudió Felipe, acudió Suárez, acudió Calvo Sotelo y todos los expresidentes. Acordaron que se iban a hacer estas comisiones, que se hicieron. Pero luego el Partido Socialista, siguiendo sus costumbres, lo que hizo fue apoyar a los nacionalistas. Esto que está haciendo ahora no es nuevo. Yo ya lo conocía y en materia de educación le aseguro a usted que así ha sido. Jorge Campos. Sí, yo que además, como sabe Esperanza, le tengo aprecio porque hace años que nos conocemos. Uy, madre mía, la que vas a lanzar. No sé, no. Y conociéndola, estoy seguro, no sé si me lo querrá decir o no, que debía encontrarse bastante incómoda como ministra de Educación en unos momentos donde la transferencia de la competencia educativa estaba ya prácticamente en su totalidad en manos de las comunidades autónomas y había poco margen para poder hacer algo. Es verdad que la iniciativa... No, pero a ver, pero la transferencia educativa es de la gestión de la educación. Claro. La legislación sigue correspondiéndole al Estado. La legislación básica. Básica. Por esa razón, yo al ministro anterior a la señora Celaá, que además es amigo, le dije: oye, pero ¿cómo no pudimos revertir ese decreto que dice que la lengua vehicular de la enseñanza era el catalán? Yo pensaba que con el 155 ese decreto se podría haber revertido. Pero yo es que yo venía, porque no había terminado, yo primero le había dicho que efectivamente eso es así, la legislación básica es del Estado, pero al transferir prácticamente el resto de desarrollo de la legislación y dejarlo en manos de las comunidades autónomas, tenemos el problema que hemos tenido. Y que no es un problema solo de los nacionalistas, porque usted se acordará, igual que muchos de los contertulios que están aquí, que por ejemplo en Baleares, de donde vengo yo, que llevamos luchando tanto tiempo, en el año 83, en el año 86... con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. ¿Del año 86? Gobernado 86. ¿El año 86? Déjame terminar. De las islas, sí, perdone, en Baleares. En el año 86, con un gobierno mayoría absoluta del Partido Popular, estando el señor Gabriel Cañellas de presidente, se aprobó una ley de normalización lingüística copiada y pegada de la de Pujol, precisamente esa ley del 83. Pero es que es más, por eso decía yo la transferencia de las competencias y el peligro que ha supuesto dejar en manos de las comunidades autónomas estas competencias, pero incluso es que gobernando el Partido Popular. Mucha gente opina que es que eso lo hizo Aznar y no es verdad. No, vamos a ver, yo también entiendo que Aznar, sobre todo en los años, esos años que van en los años 90, a final de los del 90, 96 al 2000. Con ese pacto con el nacionalismo catalán tuvo que hacer muchas cesiones. Pero y no así se hicieron. Ninguna. No, es que no hubo, por ejemplo, en Baleares no hizo falta que hiciera cesiones, porque ya lo hizo el propio Partido Popular. Bueno. Y es que en el año 97, el señor Matas, gobernando también en Baleares, le dio la vuelta de tuerca. Déjeme terminar. El señor Cañellas lo echó, el señor Aznar, por un tema de corrupción. Que está ahora otra vez mandando. En el año 97, quien le dio la vuelta de
de tuerca ya definitiva, que es lo que estamos sufriendo ahora, fue el señor Matas gobernando en Baleares, aprobando el famoso decreto de mínimos, que fue de máximos del catalán. Por eso digo que muchas veces la responsabilidad no es tanto del Gobierno de la Nación. En ese momento, la responsabilidad del Gobierno de la Nación era anterior. ¿Pero por qué no habla del señor Bauzá? El señor Bauzá tampoco pudo llevar a cabo, de hecho, no hizo nada. Y la educación... No, ¿y lo hizo? No lo hizo. El señor Bauzá hizo un discurso magnífico, el cual yo compartí y además lo apoyé. Pero con una mayoría absoluta aplastante tampoco derogó las leyes que había que derogar para que la libre elección de lengua fuera una realidad. Y de hecho se siguió exactamente igual y de hecho perdió las elecciones en un motivo mayoritario por no haber aplicado esa promesa electoral. Y es que los niños en Baleares seguían, da igual gobernando el Partido Popular con mayoría absoluta, gobernando el Partido Socialista, sin posibilidad de estudiar en español, con una imposición del catalán espectacular, con un mallorquín, menorquín y vicenco completamente proscrito y en manos como si nos gobernaran los nacionalistas. Por eso que muchas veces digo que la culpa no es tanto del nacionalista, la culpa fue en su primer momento de haber transferido a los gobiernos de la nación la competencia de educación, que jamás se debería haber hecho. Bueno, por eso Pablo Casado ha pedido que vuelvan a recentralizarse. Bueno, pues dígale a Pablo Casado, usted que tiene esa relación buena, que por favor hable con el Partido Popular de Baleares, porque parece que no se han enterado, porque van justo en la línea contraria. Y ese es el problema, que el Partido Popular en sí, yo no hablo de Pablo Casado, al cual no conozco y estoy seguro, porque me gusta lo que dice, pero que estoy seguro que si por él fuera, lo llevaría a cabo. Pero las personas que dirigen o rodean a Pablo Casado y están en la ejecutiva del Partido Popular, yo lo siento mucho, pero en los hechos, no en las palabras, no acompañan. Y lo vemos en Baleares, es el más claro ejemplo. Por eso es el problema grave y el que el nacionalismo se ha convertido en transversal, que da igual que gobierne o no. Es que al final, en Baleares a día de hoy no se puede estudiar en español, pero es que tampoco se podía hace 6 años y tampoco se podía hace 15. A ver, la señora es el problema. A ver, yo creo que el señor Bauzá ha hecho todo lo que estaba en su mano para conseguir que los niños de Baleares puedan estudiar en castellano. No estoy allí y por lo tanto no puedo decir cuál fue la razón de que perdiera las elecciones. Seguramente la misma que en toda España ha llevado al Partido Popular a perder millones de votos. Eso es lo que yo creo. Una última pregunta para la señora Aguirre porque se nos acaba el tiempo. Tiene que ver con esta tierra madrileña que nos acoge a gente de muchos lugares de España. Ahora mismo en esta mesa creo que madrileños está la señora Aguirre. Bueno, sí, 2. No, yo no, extremeño. Pues fíjese ustedes, y todos somos... Aquí nadie nunca le pregunta al que viene que de dónde es, y eso es la maravilla de Madrid. Bueno, señora Aguirre, usted ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid. De los siguientes nombres que le voy a dar, dígame usted cuáles le gustarían que encabezaran las listas al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid. Ya sé que me va a echar balones fuera, pero voy a darle igualmente los nombres. Antonio González Terol. Que no le voy a contestar a eso. Me parece magnífico Antonio González Terol. Es un alcalde de Boadilla sensacional. Martínez Almeida es un portavoz del Ayuntamiento de Madrid. ¿Sería buen candidato a la alcaldía? Incluyéndome a mí, no lo hemos tenido nunca tan bueno. Fíjese. Si usted fuera presidente de la Comunidad de Madrid, tuviera que... en fin, no designar, porque ahora el Partido Popular se eligen los candidatos, pero ¿le parecería a Antonio González Terol un buen candidato, un buen presidente de la Comunidad de Madrid? Ya le he dicho que estaría loca de contestar semejante pregunta. Antonio González Terol será buenísimo en todos aquellos puestos que se proponga conseguir. Señora Aguirre, ha sido un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Usted muy amable. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar del Partido Socialista. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez ha apostado por una triquiñuela legal, un truco. Él se refiere a técnica parlamentaria, así lo ha dicho, para intentar desviar, atajar la Cámara Alta, el Senado, y poder así perpetuarse en el poder mediante una aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿En qué consiste esa triquiñuela, ese truco? Pero no le llame triquiñuela, es mucho más gordo que todo eso. ¿Cómo lo llamaría usted, señora Aguirre? Es un ataque al Estado de Derecho. Montesquieu muerto. Lo que diga Cacicada, el profesor. Montesquieu muerto y un ataque al Estado de Derecho. Sin duda. Es un fraude de ley. Es un estaría muy de bien Nicolás preguntarle, Claro. Estaría muy bien preguntarle a Esperanza, y eso era lo que yo quería preguntar, si puedo colarlo a última hora, que ella, que es mujer y que ha ostentado una gran cantidad de poder cuando... Tú sí que estás utilizando una triquiñuela para... No, el Partido Socialista y la izquierda preguntar. en general dicen que hasta ahora las mujeres hemos estado escondidas o recluidas en una especie de cuarto oscuro y que ellos nos han venido a salvar. Y me gustaría saber en qué se han fundido hasta ahora el dinero y los fondos europeos dirigidos hacia la ideología de género, y me gustaría saber mucho Pero si es qué que, piensa Esperanza Aguirre de todo esto. Pues yo pienso que
los adalides de esta ideología, por ejemplo, a las mujeres que hemos tenido cargos importantes, yo soy una de ellas, pero mucho más importante ha sido el cargo de Margaret Thatcher, pues la van a quitar la plaza que tiene en Madrid. Claro. Contra la ordenanza que dice que solamente se pueden quitar las calles o las denominaciones de calles o plazas cuando hay un hecho previsto en la legislación o por orden del juez. Pues les da igual, se fuman un puro. No me abráis un debate paralelo porque se tiene... Las mujeres que hemos llegado sin presumir de ideología de género. Muy bien. Déjanos una ronda a todos los Me están diciendo desde realización que es imposible y que tengo que despedir a la señora Aguirre. Esperanza Aguirre, Margaret Thatcher. Sí, en Valencia, sí, en la capital de Bulgaria en el 2008 no se hubiese trasladado a Valencia. Probablemente hubiese sido la Margaret Thatcher española. Bueno, yo no tengo que hacerle la pelota a Esperanza porque aquí en esta casa le he alabado muchas veces porque representa otra política como la del señor Aznar. A mí no me gusta hablar de nueva y vieja política porque además eso es muy viejo y ya lo dijo Ortega en 1914, no se lo han inventado estos chicos, pero la otra política pues representa el proyecto político frente al circo mediático. Esperanza Aguirre ha tenido un proyecto político en Madrid claramente identificable en muchas cosas. Ahora no tenemos ningún proyecto político, eso es lo que tenemos, ni a nivel nacional ni en muchas comunidades autónomas. Pablo tiene un proyecto político. Bueno, vamos a verle a Pablo, a mí me parece que también que está muy bien que haya... Vamos a escuchar a Pablo, vamos a estar atentos.